Shalom, muy buenas tardes, muy buen inicio de día. Estamos iniciando este cuarto día del mes, de la cuarta semana del mes 12º. Estamos a escasos días de, ¿qué nos quedan? Terminamos el séptimo día, así que nos queda cuarto, quinto, sexto, séptimo y unas horas más. Poco más de 4 días para concluir con este año. Y como empezamos el año, así lo estamos terminando. Estamos terminando este año con incertidumbre, con algo de por ahí de angustia quizá, de no saber qué nos depara el próximo año, pero Yahú es bueno con nosotros. Yahú ha demostrado o nos ha enseñado que todo es bueno, y a veces es difícil porque lo creemos aquí, pero no lo creemos acá. Cuando nosotros de verdad aprendamos y vivamos eso que decimos, sobre todo nosotros los maestros que por ahí enseñamos y decimos Yahú es bueno, todas las cosas ayudan a bien, a los hermanos de Yahú todos los ayuda bien, y de repente suceden situaciones como esta que estamos viviendo, empezamos quizá a dudar, empezamos a analizar, empezamos a ver por qué es que Yahú permite que acontezcan todas estas cosas. ¿Cuál es la razón de Yahú? Y créanme que yo muchas veces entro como en un poquito de dilema por ahí, de decir, Yahú, ¿por qué? ¿Cómo es posible que si tú creaste todo, cómo es posible que nos pongas pruebas? ¿Cómo es posible que nos mandes este tipo de pandemias? Y todo tiene un propósito, y como veíamos en enseñanzas anteriores, aún ese Alá, aún esa que en años anteriores nosotros veíamos como una maldición, algo malo que nos acontecía, todo tiene un porqué y tiene un para qué, y es parte del proceso por el cual Yahú nos está pasando. Si usted estuvo por ahí en la escuela, los que estuvimos, llegamos a la universidad, en la preparatoria, desde la primaria, el bachillerato, cuando venía un examen empezaba una gran angustia entre nosotros y empezábamos a estudiar, o quizá porque teníamos que tener preparada una clase, o quizá porque teníamos que preparar un trabajo final, pero después de que nosotros entregábamos ese trabajo, éramos ascendidos de grado. Así pasa con todas las cosas que nos acontecen, con todos esos todos esos procesos por los cuales Yahú nos mete. Y hoy nos ha metido en un proceso de diciembre, porque todo empezó por ahí de diciembre a la fecha. Nuestro planeta, nuestra humanidad, hermanos, en muchas partes del mundo comenzaron a sufrir con este virus. ¿Por qué Yahú nos tiene en este proceso? Y podemos verlo, y por ahí no quiero hablar tanto de qué tenemos que hacer, porque creo que estamos invadidos de información, los medios, nosotros mismos nos enviamos información unos a otros en la cual nos decimos que tenemos que hacer. Hoy yo quisiera hablar con ustedes y compartir lo que Yahú me ha dado a mí y cuál es la razón por la cual nosotros estamos viviendo todo esto. Quiero que me acompañe, vamos a recordar este mensaje del mes, este mensaje que Yahú nos lo dio a principios, hace 3 semanas y media, poco más de 3 semanas y media, en el cual Yahú nos dijo, sanemos el liderazgo en nuestro ser, para que nuestra independencia sea madura y logremos llegar a la unidad. ¿Es casualidad? ¿Será casualidad que Yahú nos estuviera hablando de sanar, de una sanidad? No de una sanidad física, más allá que ser una sanidad física, una sanidad de liderazgo que hay en nosotros. Yo soy líder, usted es líder quizá. Yo siempre dije, yo no soy buena para eso de liderar gente, pero en algún momento de nuestra vida somos líderes para alguien, pero lo más importante es sanar el liderazgo de nuestro ser. Ese liderazgo que ha estado enfermo, ese liderazgo al que le ha dado coronavirus, no el coronavirus que anda ahorita, que quizá haya estado enfermo de virus, que le haya dado cáncer a ese liderazgo, que quizá tiene alguna leucemia a ese liderazgo. No una leucemia física, una leucemia espiritual.
¿Cuál ha sido la enfermedad que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia, ese liderazgo ha tenido y que no lo ha dejado llegar a la independencia? Porque el mensaje es claro y dice, sanemos el liderazgo para que nuestra independencia sea madura y logremos llegar a la unidad. ¿Cuál es la enfermedad que nuestro liderazgo ha tenido y que no le ha permitido llegar a una independencia y a una unidad? ¿Cuál ha sido la enfermedad? Créame que la enfermedad que usted tiene no es la misma que yo tengo. Yo tengo las mías y usted tiene las suyas. Lo importante es que hoy empecemos a descubrir cuál es esa enfermedad, de qué estamos enfermos y que la sanemos. Lo más importante, sanemos esa enfermedad. Y tenemos ya pocos días para sanarla, porque el próximo mes Yahoo nos va a llevar a otro nivel. El próximo año Yahoo nos va a llegar a otro nivel. Y cuando empezaba yo a pensar, cuando estaba ya sentándome aquí para dar esta enseñanza, decía, wow, Yahoo, a principios de año, hace un año nosotros estábamos con incertidumbre de cómo iba a ser este año, qué iba a pasar, qué iba a pasar con el ministerio, qué iba a acontecer con nosotros, un montón de cambios se nos vinieron. Y terminamos también con una incertidumbre. La anterior era una incertidumbre más espiritual, hoy es una incertidumbre física la que nos está quejando a todos. Pero Yahoo es bueno y Yahoo esta semana, en este momento nos está diciendo, oye, y nos está diciendo, oye, porque ese es el nombre de la parashá que estamos estudiando. Y es la parashá número 53, Hatzinu. Significa oye, y la encontramos en el libro de Devarim, el último libro de la Torá, capítulo 32, verso 1 al verso 52. Es solamente un capítulo, son 52 versos los que componen esta parashá. Y esta parashá es bien interesante porque Yahoo le está diciendo a los cielos y a la tierra que escuchen. Quiero que me acompañe a leer el primer verso. Vamos a recordar lo que dice este primer verso de esta parashá. Oigan los Shamaim y hablaré, y escucha la Eretz los dichos de mi boca. Oigan los Shamaim. ¿Los Shamaim tienen oídos? ¿La tierra escuchará los dichos de su boca? ¿Por qué será que ellos lo tienen que escuchar? ¿Será porque nosotros hemos estado sordos? ¿Porque nosotros no hemos obedecido, no hemos escuchado ni oído lo que Yahoo nos ha dicho? Por ahí hay un verso que dice que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. ¿Será que si nosotros o por nosotros no haber escuchado, los cielos y la tierra son los que tienen que oír? Y ellos son los que se han encargado hoy de cobrar lo que nosotros no hemos actuado. Ayer nos hablaba el rabino, nos compartía sobre el cerebro. Y es interesante porque el cerebro de nosotros, muchas veces decimos que nosotros pensamos. Por ahí la ciencia dice que hay una parte del cerebro que se encarga de que nosotros tomemos decisiones. Y cuando nosotros logramos entender, cuando entendemos que somos como esa historia de ese niño que va en el carro, ¿no? Que su papá, el niño quería manejar hasta que le puso un volante y el niño cree que es el que va manejando. ¿Será que la ciencia, Yahoo le ha permitido descubrir todas estas cosas para que nosotros creamos que somos los responsables de la toma de decisiones que hacemos? Hay una persona con la que yo siempre discutía mucho este tema, predestinación y libre albedrío. Y esta persona yo le decía, bueno, mira, esto es algo que ni tú ni yo vamos a saber hoy. No tenemos una forma 100% infalible de decir esto es y no hay cambio, pero quizá cuando lleguemos allá Yahoo nos va a decir, tú tenías razón o la tenías tú. Pero cualquiera de las dos que sea la correcta, nosotros siempre hemos dicho que somos un centro de investigación y hemos estado investigando y nos dedicamos a eso, a investigar, y la verdad absoluta no la tenemos, la verdad absoluta solamente la tiene Yahoo, y como dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Todo esto
este cerebro que nosotros creemos que quizá tomamos decisiones y todo esto que hemos estado aprendiendo de lo que nos lleva a hacer, a dejar de hacer, pero lo más importante es que nos lleva a sanar nuestro ser. Quiero que me acompañe a leer el capítulo 32 del verso 8 en adelante y vamos a ver qué es lo que Yahú nos tiene para esta noche. Quiero que me acompañe a leerlo. Dice, cuando el Elión significa altísimo, hizo heredar a los Goim, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Yahú es su pueblo. Jacob, la cuerda de medir de su heredad. Lo halló en Eretz de desierto y en desierto horrible, y yermo lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de sus ojos. Verso número 11. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahú solo le guió, no hubo con él el Elohim ajeno. Lo hizo subir sobre las alturas de la Eretz y comió los frutos de la Sadé, e hizo que chupara miel de la peña y aceite del duro pedernal. Le dio manteca de vacas y leche de ovejas, con lo mejor de los corderos y carneros del Bashán, machos cabríos y trigo graso, como gordura de riñones, y vino de uvas semejante a la sangre bebió. Y engrosó Yeshurún y Terococes, te engordaste, te engrosaste, te cubriste y dejó al Eloa que le hizo y menospreció a la roca de su salud. Le despertaron a celo con Elohim, con dioses ajenos, le ensañaron con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, no a Eloa, a Elohim que no habían conocido, venidos de cerca, que no habían temido sus padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Elohim, de él, Elohim, tu creador. Vamos a leer hasta aquí. Quiero preguntarle algo. ¿Cuándo nos olvidamos de Yahú? Muchos de nosotros vamos a decir que nunca nos hemos olvidado de Dios. Cuando le preguntamos a alguien, ya sea cristiano, católico, protestante, es más, si yo le pregunto a un budista, a un musulmán, ¿cuándo se olvidó de Dios? Me va a decir que nunca se ha olvidado de Dios. He tenido pláticas con personas que me dicen, mira, yo no quiero nada con religión, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo hago el bien, no le hago mal a nadie, pero por favor no me metas nada de religión, no me interesa saber que si los mandamientos, que si, o sea, todo eso son doctrinas de hombres, a mí no me interesa nada que tenga que ver con eso. Al único que le puedo decir que cuando se olvidó de Dios y me va a decir que Dios no existe son los ateos. Pero de ahí en fuera todos creemos en un Dios, todos creemos en un ser supremo, en un ser creador de los cielos, de la tierra. ¿Por qué Yahú nos está diciendo que nos olvidamos de Él? ¿Cuándo nos olvidamos nosotros de Yahú? ¿Sabe cuándo nos olvidamos? Cuando nosotros salimos de casa. Cuando nosotros salimos de casa, de esta casa que Yahú nos dio, cuando nosotros salimos de nuestro ser, entonces es cuando nosotros nos olvidamos de Yahú. Por ahí, yo creo que muchos de nosotros recibimos una imagen a principios de esta semana, si no mal recuerdo, por ahí de Shabbat, el Shabbat en la noche, recibimos esta imagen y quiero que me acompañe a leerla. Para todo hay tiempo, y este es el tiempo de quedarte en casa. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira. Porque he aquí que Yahú sale de su lugar para visitar la iniquidad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres, y no más encubrirá a sus muertos. Esto lo podemos leer en Yeshayahu capítulo 26 del verso 20 al verso 21. Y yo cambiaría un poquito esto
Para todo hay tiempo y este es el tiempo de regresar a casa. Porque nosotros hemos salido de casa. ¿Verdad que cada Rosh Chodesh nosotros decimos por ahí, hacemos un llamado a las tribus de acuerdo a sus campamentos y nos volteamos y nos comenzamos a voltear a los 4 puntos cardinales y decimos, despierten, regresen y vengan hacia adelante? Y les hablamos a nuestros hermanos y les decimos que regresen a casa. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros hemos vuelto a casa? Queremos que la demás gente lo haga, pero hoy yo me pregunto a mí misma, ¿he vuelto yo a casa? ¿Hemos vuelto a casa o nos hemos seguido quedando fuera de casa? En los primeros versos, quiero que me acompañe a leer el verso número 8 de este capítulo 32. Dice, cuando el Elión hizo heredar los Goim, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció las fronteras de los pueblos. Cuando yo analizaba este primer verso, me da cuenta de que es cierto. Y ahí se lo puse en amarillo. Cuando Elohim dividió a los hijos de los hombres. Cuando Yahú comenzó una división, y a veces es un poquito entrar en conflicto, y yo entro en conflicto conmigo misma cuando digo, ¿cómo es posible que Yahú haya provocado una división si se supone que Él es alguien que lo que busca es unir? Yahú ha permitido que venga un Alá, ha mandado, no ha permitido que venga, ha mandado un Alá que ha provocado una división. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual nosotros teníamos que pasar para llegar a ser lo que somos hoy. Alguien me decía a principios de año, me decía, ¿cómo es posible que Dios me tenga pasando por estas situaciones? ¿Cómo es posible que ya, y es una persona que ha pasado por situaciones duras en los últimos tiempos, y me decía, ¿qué más? ¿Qué más me falta por pasar? Ya no sé qué más me puede pasar. Y yo le decía, te admiro porque eres muy fuerte. Te admiro porque eres muy fuerte, porque si yo quizá hubiera pasado por todo lo que ha pasado, yo no lo hubiera podido soportar. A ti te ha llevado por procesos y no ha comenzado su proceso este año, comenzó su proceso desde que naciste, y desde que naciste te fue formando para llegar a soportar lo que estás soportando el día de hoy. Y así es Yahú. Yahú nos ha traído por procesos, y Yahú ha permitido, ha hecho que la tecnología, que la ciencia, que la sociedad haya avanzado todo y haya provocado una división dentro de sus hijos. Cuando yo veía todo esto que está provocando, yo veía una pandemia, o yo veo una pandemia que ha provocado unidad. Y curiosamente, la verdad es que no sé, yo creo que el rabino ahí tenía una bolita mágica, y cuando nos dio este mensaje dijo, bueno, esto es lo que va a pasar, entonces esto es lo que el mensaje que yo voy a poner. La verdad es que no es así, no existen las coincidencias, y Yahú desde antes nos comienza a avisar lo que va a venir. Y cuando analizamos el mensaje del mes, Yahú quiere que nosotros lleguemos a la unidad que existía allá en el principio, allá cuando hizo Adán y a Java. En el principio había una familia, y esa familia estaba en unidad. Acompáñenme a leer Bereshit capítulo 1, verso del 1 al 28. Dice, y dijo Elohim, hagamos al Adán a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los Shamaim, y en las bestias, y en toda la Eretz, y en todo reptil que anda arrastrándose sobre la Eretz. Y creó Elohim al Adán a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim, y les dijo Elohim, fructifíquense y multiplíquense, y llenen la Eretz y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, y en las aves de los Shamaim, y en todos los vivientes que se mueven sobre la Eretz. Resulta que aquí al principio había una unidad. Y tan era una unidad
que en Adán, que era uno, estaba varón y hembra. Había unidad, qué bonito haber sido, ¿no? ¿A quién le gusta estar en unidad? Cantamos un canto por ahí que se encuentra en Tehilim y que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en unidad. Qué bonito se escucha una música que tiene armonía, que está en unidad, que no alcanza uno a distinguir, bueno, los que no sabemos, ¿verdad? Porque los que sí saben distinguen, pero se oye tan perfecto el toque de una orquesta sinfónica, el toque de una melodía cuando todas sus notas suenan de acuerdo y que parecen una unidad completa. Pero nosotros nos hemos encargado de separarla. Más bien, Yahoo se ha encargado de poner en nosotros esa separación, esa división, para que hoy en día nosotros volvamos a unirnos. Este es un mes de unidad. Este es un mes en el cual necesitamos regresar a casa. Quiero que me acompañe nuevamente a leer el verso número 8. Dice: cuando el Elión hizo heredar a los Goim, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Quién lo dividió? ¿Quién provocó esta división? No fue Hasatán. Esta división en esta unidad la provocó Yahú. ¿Y esta división cómo surgió? Con padres trabajando. Hoy en nuestra sociedad, en la sociedad de hoy en día, lo más común son padres trabajando. Estos padres, estas familias, esta casa física está desintegrada. Fíjense que esta pandemia, este coronavirus que nos trae a todo el mundo, nos trae de cabeza. Yo no sé si en sus países, en cuántos países de los que nos están viendo, sé que, por ejemplo, Colombia, que tenemos mucho contacto por ahí con Lisnet, sé que partes de Ecuador, he visto por ahí posts de hermanos que están diciendo que están en casa. Estados Unidos también está en casa. ¿Cuántos de nuestros países? Aquí en México se tienen vacaciones, los niños tienen vacaciones por 2 semanas, sin embargo adelantaron esas vacaciones y van a tener 5 semanas en casa. Esta gran pandemia, este gran virus ha provocado que la gente esté regresando a su casa, que la gente vuelva de eso que había salido, y yo creo que lo físico es una sombra de lo que debe de estar pasando en nuestro ser. Si se fija, a lo largo de nuestra vida, cada vez más, antes era el papá el que salía a trabajar, ahora es el papá y la mamá. Entonces, esta unidad familiar se ha empezado a dividir. Los padres, por un lado, están trabajando. Los hijos están estudiando y terminan criándose solos. Nuestros hijos hoy en día, no sé, contéstese usted mismo, no quiero que me conteste ahí, pero dígame cuántos de sus hijos tienen un celular, tienen una tableta electrónica. ¿Cuánto tiempo al día usted le dedica a estar en compañía de sus hijos? Decía por ahí estaba viendo hace un rato las noticias y decía uno de las noticias, un periodista decía que esto había provocado que los padres tuvieran una mayor convivencia con sus hijos, porque muchos padres aquí en México están teniendo la oportunidad de trabajar desde casa. Tengo conocidos que están trabajando desde casa. Entonces, esta gente ha tenido la oportunidad de tener una mayor convivencia con sus hijos. ¿Qué pasa? Antes, forzosamente tenían que salir. ¿Cuánto tiempo hacemos en el traslado de la casa al trabajo? Ciudades como la mía, la mayoría de los trabajos están media hora, 40 minutos, los que quedan cerquita 20 minutos, y eso si no es en transporte público, porque normalmente cuando es en transporte público las distancias aquí son hasta de 1 hora, 2 y 3 horas en recorrer llegar uno a su trabajo. Es tiempo
que se pierde de la convivencia con los hijos. Los hijos que ya están en grados más altos y que tienen que ir a la escuela, pues obviamente están envueltos en su escuela. Los que no, los que son pequeños, pues a veces, si la mamá y el papá están trabajando ambos, pues el niño va a la escuela, regresa, quizás tienen a alguien que les ayude o quizás hasta son los abuelitos los que los atienden. Y después de ahí, educados por televisión, educados por una tablet, educados por un celular. Bendita tecnología, porque la tecnología hoy me está haciendo a mí, que estoy en casa, llegar hasta sus hogares. Hoy están tomando medidas y algunas televisoras están buscando que se acople un espacio en casa de los periodistas, de los que dan las noticias, para que desde casa estén dando el noticiero. Pero esa tecnología, esa ciencia que ha evolucionado también ha traído división a nuestra vida. Y vemos padres trabajando y vemos hijos que están estudiando y se están educando solos. Vemos abuelos abandonados, vemos abuelos que no se va a visitar, abuelos que no se preocupa la gente por ella. Y fíjese que es bien curioso, porque este virus que anda hoy en día ha provocado que la mayoría de nosotros estemos preocupados por esas personas de la llamada tercera edad. Estemos preocupados por esos ancianos y decimos, cuídate por ti y cuídate por los más vulnerables. Cuídate por esas personas y no sé en otros países, pero aquí en mi país se han dado, por ejemplo, una sugerencia de decir, no vayas, deja de 7 de la mañana a 11 de la mañana, no vayas al supermercado, deja que las personas mayores vayan en ese horario, que ese horario sea exclusivo para ellos, para evitar, si nosotros estamos ya contagiados, evitar contagiarlos a ellos. Y ha habido una serie de cambios en nuestra vida. No sé cuántos de ustedes leyeron por ahí un mensaje que anduvo circulando y entre las cosas que decía era, un día amanecimos y todo había cambiado. En Disney se fue la magia. La ciudad que nunca duerme, ahora duerme. La muralla china no era tan fuerte. No queremos esos caminos que conducen a Roma. Hoy en día hemos despertado con una nueva actitud. Hoy en día tenemos padres que están en sus trabajos. Tenemos hijos que están estudiando en casa y que aunque las mamás por ahí hay miles de posts que están diciendo las mamás, ahora hasta se están dando sugerencias unas a otras de qué hacer con los niños en casa. ¿Por qué no sabemos qué hacer con nuestros propios hijos? ¿Cómo es posible que los maestros tengan sepan más qué hacer con nuestros hijos que nosotros? Porque nosotros salimos de casa. Porque nosotros tenemos que aprender a regresar a casa y quizá no es fácil regresar a ella. No es fácil acostumbrarnos a cambiar nuestro estilo de vida por el nuevo estilo que estamos teniendo en estos días. Para algunos no nos causa gran problema. Yo no tengo un trabajo de afuera, yo todo el tiempo estoy aquí en mi casa. La verdad es que no me cuesta nada estar aquí. Tampoco me desespero porque me digan que no voy a salir. No ha tenido un cambio radical mi vida. Pero hay personas para las cuales su vida ha tenido un cambio radical. Esto lo ha provocado esta pandemia. Esta pandemia ha provocado que estos que estaban divididos se vuelvan a unir. Esta gran pandemia que hoy en día nos trae de cabeza, que hoy en día no sabemos qué hacer, que hoy en día hay gente que tiene miedo, hay gente que tiene pánico. Se han generado compras de pánico. No sé en cuántos países de los de ustedes se han acabado el papel sanitario. Hay países como Estados Unidos en los cuales no hay alimentos o hay escasez de alimentos ya. Todo esto lo ha venido a hacer esta pandemia. Pero qué bueno que hay esta pandemia porque gracias a ella nosotros hemos estado regresando a nuestra casa.
porque gracias a ella nosotros hemos vuelto a casa. ¿Quién provocó la primera división? Yahoo provocó la división y la unidad la provocó la pandemia. Le pregunto algo, ¿realmente será la pandemia lo que está provocando esta unidad? ¿O es Yahoo el que la provoca? Yo creo que es Yahoo quien está provocando esta unidad. Yahoo está utilizando esto que para algunos o para muchos está haciendo algo malo. Y por ahí se ven una serie de comentarios de gente que dice, estamos en los últimos tiempos, ya viene el Mesías, empezaron las plagas. Yo creo que las plagas empezaron desde mucho antes. Las plagas empezaron desde que yo salí de casa. Las plagas comenzaron desde el momento en el que yo me comencé a olvidar de Yahoo. En ese momento comenzó la plaga. En ese momento en el cual yo comencé a destruir toda la creación de Yahoo. ¿Por qué hemos venido destruyendo esa creación? Hemos venido destruyendo desde esta creación hasta la creación que está a nuestro alrededor. Y ayer el rabino nos hablaba sobre nuestro entorno y sobre lo que afecta a nuestro entorno. Hoy nosotros sabemos que lo que importa, lo más importante es esta casa. Y esta es la casa que yo tengo que restaurar. Pero también tengo que restaurar lo que está a mi alrededor. Yo no puedo decir que yo esté restaurada si yo no me llevo bien con los que están a mi alrededor. La armonía la tengo que tener primero hacia adentro y luego para afuera. Y cuando Yahoo empieza a movernos y a hacernos entender que el Alá, que eso que yo veía con maldición, que eso que es un proceso para que yo regrese a casa. Y como decíamos en la Parashá Nitzavim, estamos hoy parados aquí. Y estamos parados en una intersección en la cual se está uniendo y el pacto con el Alá. Usted sabe que está bajo el pacto. Yo sé que estoy bajo el pacto de Yahoo, que Yahoo hizo un pacto. Pero también sé que Yahoo está utilizando todos estos procesos. Que Yahoo está utilizando la división. Que Yahoo está utilizando la enfermedad. ¿Cuánto en nosotros ha despertado? Justo hace un momento estaba leyendo un post que decía, si tú sabes que tu vecino vive al día, porque una cosa son los efectos que tiene a nivel enfermedad como tal, pero otros son los aspectos económicos. Quizá mi vecino no se va a enfermar de coronavirus, pero mi vecino, por el hecho de estar aislado y de entrar en conciencia de estar aislado, quizá mi vecino no va a tener que comer. ¿Y cuántos de nosotros estamos despertando en nuestro ser el compartir lo que tenemos con nuestros vecinos? El compartir lo que tenemos quizá con el que está aquí afuera de mi casa limpiando los vidrios y que es una persona que quizá no se va a poder aislar porque si él se aísla, él no come. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de decir, ok, yo me voy a encerrar en mi casa y no pasa nada? Yo voy a disponer de... en mi casa tenemos comida para 2 semanas y no tengo ningún problema con quedarme estas 2 semanas aquí en mi casa. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos esa posibilidad? Y tenemos que ir o tenemos incluso que salir a trabajar porque si no salimos a trabajar no comemos. En nosotros tiene que despertar esa unidad. Tiene que despertar ese amor, esa sedaca de dar aún aquel que no es nada mío, de compartir con los pobres, con los menesterosos. Hoy es el tiempo de hacer eso. Y cuando veía todas las cosas que está provocando, porque hay muchas cosas alrededor del mundo que está provocando esta enfermedad, me llamaba mucho la atención porque en días pasados, estudiando un poco, hablábamos sobre los castigos, sobre cuando Yahoo dice que te castigaré aún 7 veces por tus pecados y si no me escuchas y si no te vuelves, entonces serán 7 veces más y serán 7 veces más. Y entre esos versos yo me encontré
cuando la Eretz entra en Shabbat. Quiero que me acompañe a leer el capítulo 26 de Vaikra, capítulo 33, verso 33 al verso 35. Dice lo siguiente: y a ustedes los esparciré por los Goim, y desenvainaré espada tras ustedes, y su Eretz estará asolada, y sus ciudades quedarán en ruinas. Quiero preguntarle una cosa. ¿Esto está pasando hoy en día? Sí. Ya hay lugares donde, si bien es cierto, la ciudad como tal no está en ruinas, los habitantes de esa ciudad sí están en ruinas. Los habitantes de ciudades como España, como Madrid, a los habitantes de ciudades como en Italia, de ciudades de Italia, los habitantes de ciudades de China están en ruinas. Y los vemos y vemos cómo los médicos tienen que llegar al extremo de decidir a quién dejan vivir y a quién dejan morir, porque los hospitales no dan abasto. Pero vamos a leer el verso número 34. Dice: entonces la Eretz se agradará de sus Shabbatot todos los días que esté asolada, y ustedes estarán en la Eretz de sus enemigos. La Eretz descansará entonces y gozará sus Shabbatot. No sé si usted alcance a percatarse por ahí. La primera imagen de arriba es una imagen de los canales de Venecia. Y vemos por ahí un patito. La imagen del centro es una ciudad china que normalmente tiene muchísima contaminación. Y la de abajo es una foto de Madrid, que también está muy contaminado, pero que hoy en día luce un cielo despejado. ¿Será que la tierra, hoy que nosotros estamos en manos de nuestros enemigos, y le digo enemigos entre comillas porque es parte del proceso que Yahú no es un enemigo, es parte de un proceso que Yahú está haciendo en nosotros para formarnos? ¿Será que hoy que nosotros estamos de esa forma, la tierra está gozando de su Shabbatot? Fíjese que el verso, cuando empezábamos la enseñanza y yo le leía el verso número allá en Bereshit 1, y dice que Yahú nos dio la tierra para sojuzgarla. Sin embargo, nosotros nos hemos encargado de destrozarla. Nos hemos encargado de contaminarla. Nos hemos encargado de dañarla. Los canales de Venecia normalmente están sucios y hoy en día están rezando a ser cristalinos. Los cielos de muchas ciudades, y por ahí busquen el internet, y hay muchas ciudades que desde el cielo se ven, ya no se ve tanta contaminación en ellas. Yo vivo en una avenida y por aquí, por enfrente de mi casa, pasan muchos carros. Tengo carros por acá también, otra avenida. Y a una cuadra hacia acá también tengo una avenida muy, muy grande. Y créame que desde el lunes, bueno, después del fin de semana, el fin de semana es normal que no haya tanto ruido. Pero estos días han estado sumamente tranquilos. Las noticias dicen que la vialidad está muy tranquila debido a que no hay escuelas, a que no hay universidades, a que en muchos lugares no hay trabajo, los restaurantes están vacíos. La Eretz está descansando. Y dice el verso, me llamó la atención cuando lo leía, porque dice: entonces la Eretz se agradará de sus Shabbatot todos los días que esté asolada, y ustedes estarán en la Eretz de sus enemigos. La Eretz descansará entonces y gozará sus Shabbatot. Verso 35. Todo el tiempo de su desolación descansará. Gozará lo que no gozó en Shabbat mientras habitaban en ella. También la Eretz necesita descansar de nosotros. La Eretz necesita descansar de nosotros y nosotros regresar a nuestra casa. Regresar a nuestra casa física y regresar a nuestra casa espiritual. Hoy en día las familias he visto muchos posts de conocidos donde las familias están jugando juegos de mesa, donde las familias están conviviendo. Estos no son días de vacaciones, no son días para sentarnos, bueno, ¿por qué no? También a ver juntos una película.
Pero hoy en día es tiempo de regresar a una convivencia familiar, de regresar a estar en contacto y volvernos a conectar entre nosotros mismos. A veces les decimos a nuestros hijos, espérate porque estoy ocupado, porque estoy haciendo algo del trabajo. Pero hoy que en ese tiempo que usted gastaba en ir de su casa al trabajo y regresar, dedíqueselo a sus hijos, dedíqueselo a sus padres. Yo tuve la oportunidad de tener aquí a mis abuelos, a mis abuelitos cuando murieron y un tiempo antes de morir. Y la verdad es que queda una satisfacción en nosotros porque no tenemos el pesar de no haberlos cuidado. Hágalo. Regrese a casa. Regrese. Hoy nos están obligando a volver a casa. Porque será porque Yahoo nos lo dijo, nos habló, nos volvió a hablar y nos volvió a hablar y nos volvió a hablar. Y no era aún el tiempo de que existiera esa chispita que hoy le pusieron por nombre coronavirus y que nos ha hecho regresar a nuestra casa. Que así como eso nos ha hecho regresar a nuestra casa física, también nos haga regresar a nuestra casa espiritual. Que indaguemos, que este tiempo sirva para sacar y ver qué hay dentro de nosotros. Que este tiempo haya sido el detonante o esté siendo el detonante. Esto no se va a acabar hoy. Esto no es que la próxima semana ya nosotros podamos salir de casa y hacer nuestra vida normal. Esto va para largo, pero es un proceso por el cual Yahoo nos está llevando. Cuando leía estos versos, me preguntaba si estaremos en un año de Shemitah. Como le decía, a principio de año, aquellas personas que han estado con nosotros a lo largo de más de un año, sabrán que empezamos un año con incertidumbre. Hoy, no solamente para el ministerio es un año de incertidumbre. Hoy, para todos es un año de incertidumbre. Por ahí nos dice el rabino, no saben si ustedes tienen el coronavirus o no lo tienen ya incubándose en ustedes. Así es. Yo no sé si en una semana, si en 2 semanas, les va a llegar a ustedes la noticia que la hermana Javis está enferma de coronavirus. O el rabino tiene coronavirus. Susi, Lisnet o alguien de nosotros tiene coronavirus. No sabemos. Solamente Yahoo lo sabe. Pero hoy es un momento en el cual nosotros tenemos para reflexionar y saber qué es lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a hacer. Y este es un momento en el cual la Eretz está descansando. ¿Será que Yahoo, como nosotros no hemos escuchado, porque nosotros no nos estamos dedicando a la agricultura, nos está mostrando que la Eretz está descansando? Y la Eretz está gozando. Y yo veía este patito por aquí. Déjenme ver si le encuentro la imagen rápido de este patito que salía aquí en los canales de Venecia. Y este patito, algo tan sencillo, y mire, ahí está ese patito. Ese patito que está disfrutando lo que no lo dejamos disfrutar. No he tenido la oportunidad de ir a Venecia, pero es uno de los atractivos turísticos cuando uno va allá, meterse a esos canales, hacer en esas góndolas, que para nosotros deja un buen recuerdo, para nosotros es una gran experiencia, pero para esta parte de la creación de Yahoo, para ser de la creación de Yahoo, no es una gran experiencia que nosotros pasemos canales. Y hoy nosotros le estamos dando un descanso a esa Eretz. ¿Cómo nos encontró esta pandemia a nosotros hoy? ¿Cómo nos está hallando esta pandemia a nosotros hoy? Nos está encontrando como a China. Fíjese, a China la encontró desprevenida. En China se dio este brote y
Se dice que el brote apareció a principios de diciembre, sin embargo, China no supo qué estaba aconteciendo hasta finales de diciembre. Nos tomó con Italia, que aunque Italia ya sabía lo que estaba pasando en China, ya sabía que existía, no tomó medidas a tiempo, al igual que lo hizo España. ¿Cómo está tomándolo usted este brote? ¿Estamos acatando las sugerencias que nos están dando nuestras autoridades? O aún, no solo las sugerencias, sino estamos yendo un poco más allá y estamos siendo previsores. Dice la escritura, el avisado ve el mal y se esconde. No quiero alarmar a nadie, no quiero ser alarmista de ninguna manera. Y yo creo que lo que Yahoo ha escrito es acontecer. Solamente nuestra parte está cuidarnos. O lo único que yo pudiera decir es lo que Yahoo ha puesto en mi corazón es que nos cuidemos. Hasta hoy hemos sido bomberos. Hemos apagado fuegos. Y hoy nos dijeron, por ahí por finales de enero, cuando ya estaba más todo el revolú allá en los países en China y en los países europeos, y empezamos a hacernos test, empezamos a tratar de que nuestras defensas estuvieran altas, de ver cómo subíamos, de que nuestro hígado, de limpiar el hígado y de hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque teníamos que apagar el fuego que se venía o estar medio con agüita ahí por si nos incendiábamos, tener agüita para echarnos. Esta enfermedad dice gente que se va a tardar 12 semanas en ser controlada, otros dicen por ahí que 6 meses, otros dicen que más tiempo. Pero más allá de lo que se tarde esta enfermedad en ser controlada, más allá de lo que esta enfermedad tarde en apaciguarse, en ser controlada, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Esta es una de muchas cosas que nos van a pasar a lo largo de nuestra vida. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Qué va a pasar después cuando ya todo se haya apaciguado? Quizá vamos a saber de gente que se enfermó. Así como hubo el caso por ahí del H1N1, que aquí en México fue muy fuerte y aquí en México se tomaron muchas medidas y pasó, y sí supimos de casos de familiares. Yo tengo familiares que ahorita están en observación, todo bien, pero ¿qué va a pasar después de que esta pandemia pase? ¿Volveremos a nuestra vida normal? Volveremos a nuestra vida y volveremos a salir de casa porque ya puedo ir al trabajo, porque ya voy a volver a tener mis actividades normales, mis hijos se vuelven a ir y volvemos a la desintegración. Y volvemos a salir de esta casa que es la más importante. Y vamos a volver a ser lo que éramos antes. Y ya no va a existir la colaboración mutua, ya no me voy a estar preocupando por los demás porque ya la pandemia pasó. ¿Veremos esto como un mal recuerdo? Y quizá en unos meses, 3, 4, 5, los que sean necesarios que pasen, y diremos, ay, como decimos hoy, o como yo digo, o como muchos decimos hoy, sobre el H1N1. ¿Te acuerdas cuando fue el virus y que todo el mundo andábamos con nuestras mascarillas? ¿Y cuántos muertos hubo allá en Italia? Es que de verdad que fuimos cabezones. Si no hubiéramos salido de nuestra casa, otra cosa hubiera sucedido. Y lo recordaremos solamente como algo que pasó. ¿Nos organizaremos? ¿Empezaremos nosotros a hacer un cambio en nuestra vida y empezaremos a ver qué va a pasar o cómo voy a actuar la próxima vez que tenga una pandemia? Y ahora sí voy a estar bien preparado y los test los voy a tener bien a la mano, voy a comprar medicamentos, voy a ser de los primeros en ir por papel sanitario para que no se acabe. ¿O tomaremos conciencia? Pero una conciencia no de lo que voy a hacer, una conciencia de lo que no de lo que voy a hacer cuando suceda una pandemia, una conciencia de lo que voy a hacer a partir del día de hoy. A partir del día de hoy yo ya no voy a salir de mi casa. Y no me refiero físicamente,
sino eso que yo recuperé de mí, no lo voy a dejar. Ese tiempo de convivencia familiar, no lo voy a dejar. Esa preocupación por los que me rodean, no lo voy a dejar. Esa preocupación por mi prójimo, no la voy a dejar. Esa búsqueda de cuidado hacia los demás, porque fíjese que hoy una de las cosas que más suenan es: cuídate no solo por ti, cuídate por los demás. Entonces yo estoy aprendiendo a amar, no solamente amarme yo, amar a mi prójimo. Esas son las cosas que Yahoo quiere que nosotros aprendamos de lo que nos está aconteciendo el día de hoy. Pero lo dejaré a un lado y volveré a ser la misma de antes. ¿O realmente esto va a provocar un cambio dentro de mí? Fíjese lo que pasó. Quiero que me acompañe a leer Bereshit, capítulo 3, verso del 7 al 8. Dice: y fueron abiertos ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahú Elohim que paseaba en el huerto al aire del día, y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia de Yahú Elohim entre los árboles del huerto. Esta historia todos no la sabemos. Fue cuando Adán y Java cometieron pecado y fueron descubiertos por Yahú. Pero hoy en día yo le quisiera preguntar, ¿cómo nos encontró esta pandemia? Esta pandemia a muchos de nosotros nos encontró desnudos. Nos encontró sin estar preparados. Quizá algunos empezamos a coser rápido hojas y a cubrirnos. Pero ¿estaremos escuchando realmente la voz de Yahú? ¿Y seguiremos escuchando su voz? ¿O simplemente esto pasará y no habrá ninguna huella de ello en nuestra vida? No habrá ningún cambio en nuestra vida. Adán, esto lo llevó a salir del huerto del Edén. Hoy es momento de que a nosotros nos lleve de regreso a casa. De verdad yo espero que Yahú haya hablado a nosotros, que no tomemos estas cosas a la ligera, que ninguno de nosotros esté tomando esta pandemia a la ligera, pero tampoco nos llenemos de pánico, tampoco no nos vayamos ni a un extremo ni a otro. Yahú está poniendo en nosotros el querer como el hacer, y hagamos, cuidémonos. No salga de sus casas. Si no tiene a qué salir, no salga. Es la única forma en la cual este brote se va a controlar. Eso es lo que nos dicen los expertos. Eso es lo que dicen los médicos. No salga si no tiene que salir. Cuídese, quédese en su casita resguardado. Medite, estudie, vea enseñanzas. Regrese a la convivencia familiar. Regrese a estar con su familia. Yo creo que eso es lo mejor, regresar a casa. El mensaje que Yahú nos dio para este 12º mes: sanemos el liderazgo en nuestro ser para que nuestra independencia sea madura y logremos llegar a la unidad. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos dé mucha paz en medio de esta gran tormenta. Bendiciones y muy buenas noches.